Muy bien, una preguntita más. Estoy compartiendo pantalla. Confirme, por favor, de que se ve el PPT. ¿Se logra visualizar el PPT? Sí, ¿verdad? Excelente, gracias Antonio, gracias. Muy bien, comenzamos entonces, ¿sí? Hoy día vamos a hablar lo que nosotros conocemos como planeta Tierra. Sí, lógicamente, la Tierra. Mira, a ver, ¿qué es lo que vamos a hablar hoy día? Vamos a hablar las características, las dimensiones de nuestro planeta, la forma de nuestro planeta y, lógicamente, dentro de todo, el movimiento de rotación. ¿Sí? El movimiento de rotación. Bien, veamos entonces, por aquí, características y dimensiones de nuestro planeta. Lógicamente, nosotros podemos decir que la Tierra es el tercer planeta más cercano al Sol, por supuesto que sí. Todos nosotros sabemos que la Tierra es el tercer planeta más cercano al Sol. Si yo te preguntara a ti, dime en orden, conforme nos alejamos del Sol, cuáles son los nombres de los planetas con su respectiva ubicación, tú te lo sabes. Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno, tú te lo sabes. No hay problema en ese aspecto. Por eso nosotros podemos decir, lógicamente, que la Tierra es el tercer planeta más cercano al Sol. La pregunta es, mira esta segunda viñeta. En esta segunda viñeta dice que la Tierra es el quinto planeta más grande. ¿Eso es correcto? ¿Estará bien o estará mal? ¿Qué opinan ustedes? ¿Sí? Te leo en el chat. Ya sabes que si deseas, me envías un chat solo para mí o para todos, no hay problema. Lo importante es que participes. ¿Sí? Pregunto yo, ¿la Tierra es en realidad el quinto planeta más grande, sí o no? ¿Qué opinan ustedes? Muy bien, por ahí me dicen que crees que es correcto. Pues claro, si está demostrado por los científicos, otro, yo creo que no, me dicen. A ver, mira, mira. Si yo, a mí me pasa un papelito, ponte esta premisa, ¿sí? Ponte este hipotético. Que a ti alguien, a ti, una persona X, te pasa un papelito, ¿sí? Y en ese papelito te dice, la Tierra es el quinto planeta más grande. ¿Eso será correcto? No, no es correcto. ¿Por qué? Porque no lo estás contextualizando. ¿Sí? Si tú me dices que la Tierra es el quinto planeta más grande, yo puedo suponer, puedo intuir que tú estás haciendo referencia a todo el universo. ¿Sí? Es el quinto planeta más grande de todo el universo. Entonces tengo que contextualizar, tengo que enmarcar. ¿Sí? Sí, la Tierra es el quinto planeta más grande, pero del SPS, del Sistema Planetario Solar. Ahora sí, si te das cuenta, ahí está el truquito, ¿verdad? Ahí está la gracia, ¿verdad, Jefferson? Correcto, la Tierra es el quinto planeta más grande, pero del Sistema Planetario Solar. Ahí sí, todos estamos completamente de acuerdo. Muy bien, Damares. Sí, ahora, forma de nuestro planeta. ¿Sí? Nuestro planeta tiene varias formas. ¿Sí? Nuestro planeta tiene varias formas. Ahora, ¿sí? Hay una forma que es la que suele estar registrada en todos los libros, al igual que las demás, al igual que las demás. Pero en todos los libros hay una forma primordial de nuestro planeta. ¿Alguien tiene alguna idea, alguna noción de cuál será esa? Correcto, excelente, muy bien, muy bien, muy bien. Estamos hablando de la forma de geoide, ¿sí? No te olvides. Vamos a hacerlo más grandecito todavía. Forma de geoide. Vamos a poner con otro color. Forma de geoide, ¿sí? Un verdecito. Dice, no te... Ahí está. La Tierra tiene forma de geoide. Pero hay otra forma más, que la veremos a continuación. Pero ahorita debemos recordar que una característica de nuestro planeta es que tiene forma de geoide. ¿Sí? Luego, tiene una menor amplitud térmica. ¿Sí? Ojo, no confundir amplitud térmica con sensación térmica. Son dos cosas totalmente distintas. ¿Sí? La sensación térmica es esa sensación de calor, es esa sensación de temperatura que tiene uno cuando está expuesto al sol y luego pasas a la sombra. Ahí hablamos de sensación térmica, que la temperatura que tu cuerpo va a sentir es diferente. Cuando hacemos referencia a la amplitud térmica, decimos esa diferencia de temperatura entre el máximo y mínimo valor que registra la temperatura a lo largo del día. ¿Sí? Es decir, la temperatura máxima y la temperatura mínima del día. Eso es amplitud térmica. Y nuestro planeta es el planeta que registra precisamente esa menor amplitud térmica, esa menor diferencia de temperatura entre el día y la noche. Luego, tiene una mayor densidad. Es lo que sucede.
Cuando nosotros tomamos como referencia la densidad, se toma como referencia el agua. Hablar de densidad es hablar del agua, ¿sí? Ese es el valor con el cual, ese es el parámetro, me han dicho, con el cual se van a medir todas las densidades, tomando como referencia el agua, ¿sí? Ahora, el agua es densidad 1. ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que sucede? La Tierra tiene una mayor densidad, tiene 5,5 gramos por centímetro cúbico. ¿Qué significa esto? ¿Sí? Que si tú tuvieras si tú fueras Diosito, digamos, si tú fueras Diosito, ¿sí? Y tuvieras una piscina interplanetaria, en esa piscina colocas a la Tierra, ¿sí? Colocas a la Tierra, ¿se hunde o no se hunde? Teniendo en cuenta que tiene mayor densidad que el agua. ¿Qué dicen ustedes? ¿Se hunde o no se hunde? Si el agua es densidad 1 y la Tierra es 5,5, ¿se hunde? Sí se hunde. Se hunde. Al ser más denso, está más compactado, ¿sí? Se va a hundir. Pero ¿qué es lo que sucede? Hay un planeta dentro del sistema planetario solar que se caracteriza porque tiene menor densidad que el agua. Es decir, si a este planeta tú lo colocas en una piscina gigantesca, en una piscina interplanetaria, ese planeta flota. Ese planeta flota, tiene menor densidad que el agua. Yo sé que por ahí tú has escuchado hablar cuál es ese planeta que tiene menor densidad que el agua. Para que te hagas una pista, se le conoce como el planeta más hermoso, pero a la vez también es el planeta más deforme. Es el más hermoso, correcto, excelente, muy bien. Muy bien, Damaris. Saturno. Saturno es el planeta que tiene la menor densidad, 0,7. Flota en el agua, ¿sí? La Tierra no, tiene una densidad de 5,5, ¿sí? Muy bien. 0,7 de Saturno contra 5,5 del planeta Tierra. Luego tiene una menor deformidad, ¿sí? Es el planeta menos deforme. Ese es nuestro planeta. Luego pasamos a los radios, ¿sí? Para hablar de los radios voy a pasar a la siguiente diapositiva, luego retrocedo, ¿sí? Aquí, vamos a tomar como referencia esto de acá. ¿Qué es lo que sucede? Nosotros sabemos que nuestro planeta, ¿sí? Nuestro planeta no es una esfera perfecta, ¿sí? Si la Tierra fuera una esfera perfecta, ¿sí? Fuera un círculo perfecto, lo que tú quieras, pero fuera perfecta, una redondez perfecta, entonces todos los radios tendrían la misma medida. Todos los radios tendrían la misma magnitud. Pero como la Tierra es achatada en los polos y ensanchada en el ecuador, achatada en los polos y ensanchada en el ecuador, por lo tanto todos los radios no miden lo mismo, no tienen la misma medida, ¿sí? Lógicamente, en la parte achatada, el radio tendrá una menor magnitud. En la parte más ensanchada, el radio tendrá una mayor magnitud, ¿sí? Ahí vamos a tener como referencia tres radios principales: el radio polar, el radio medio y el radio ecuatorial. Radio polar, radio medio y radio ecuatorial, siendo de entre esos tres, los dos más importantes, lógicamente, el polar y el ecuatorial. Y para poder ver la magnitud, la medida de estos radios, y vamos a hablar de los tres, ¿sí? Hemos tomado como referencia el número 63. Esa es nuestra raíz, ¿sí? Imagínate lo siguiente, el 63 es la raíz. Son esos dos números que no van a cambiar en los radios, ¿sí? Son los que no van a cambiar en los radios, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Mira, a ver, vamos a hacer por acá. Tienes el 63. Al 3 que le sigue, el 4, ¿verdad? El 4 lo tienes en tu mente, pero el 4 le sigue el 5, y ese sí lo colocas. Sí, repito, tienes el 63. Tienes el número 63. Al 3 le sigue el 4. El 4 lo tienes en tu mente, le sigue el 5. Y luego del 5 le sigue el 6. Ahí tienes el radio polar. ¿Qué vas a hacer ahora? Para obtener el radio medio, bajo el número 6. Al 6 que le sigue, el 7. Tengo el radio medio. Para obtener el radio ecuatorial, ¿qué hago? Bajo el 7 y al 7 que le sigue, el 8. Ahí tengo el radio ecuatorial, ¿sí? Con esto de acá vas a obtener las medidas radio polar, radio medio y radio ecuatorial, ¿sí? Tú decides cómo te lo aprendes, cómo es más fácil para ti recordar. De corrido, 6.356, 6.367, 6.378, o te lo aprendes de esta manera, ¿sí? Te lo dejo a tu criterio, ¿sí? Yo te muestro o te digo las dos formas. Tú decides cómo es más fácil para ti, ¿sí? Con eso entonces, pasamos por acá. Regresemos. Dígame entonces, yo pregunto yo, te leo en el chat, ¿sí? Díganme cuánto mide el radio polar. Te leo. Radio polar, joven señorita, dama, caballero, público presente. Claro, ¿verdad?
Siempre con el 63, 6.356, en este caso, kilómetros. Perfecto. ¿Cuánto mide el radio medio? ¿Cuánto es el radio medio? Claro, 6.367 kilómetros. Siempre la raíz, que es el 63, y el radio ecuatorial, 78. Excelente, 6.378. Está fácil, ¿verdad? Está fácil. Ahora, nosotros sabemos, ¿sí?, que para obtener el diámetro, ¿qué debemos hacer al radio? ¿Qué hay que hacerle al radio para que se vuelva diámetro? Lógicamente, multiplicarlo por 2, ¿sí? Al radio lo multiplicamos por 2 y obtenemos el diámetro, ¿sí? Repito, al radio lo multiplicamos por 2 y obtenemos el diámetro. Con eso de ahí, con esa premisa, quiero que ustedes me digan, por favor, ¿cuánto es la medida? ¿Cuánto es la medida primero del diámetro ecuatorial? Quiero que me digan la medida del diámetro ecuatorial. Con eso quiero comenzar yo. Quiero comenzar con el más grande hasta llegar al más pequeño. Correcto, 12.756 kilómetros. Excelente, excelente. ¿Cuánto es la medida del diámetro medio? ¿Cuánto es la medida del diámetro medio? Claro, 12.734 kilómetros. ¿Y cuánto será la medida del diámetro polar? 12.712, me dicen unos, 12.713. Si seguimos con la premisa, vamos a colocar 12.712, pero le sumamos 1. Y ustedes me dirán, ¿por qué? ¿Qué es lo que sucede? Cuando hablamos de dimensiones, es decir, magnitudes de la Tierra, solemos trabajar con números redondeados. ¿Qué es lo que significa esto, joven señorita, dama, caballero? Significa que todas estas medidas, todas estas magnitudes, estas dimensiones, tienen decimales. Todas tienen decimales, pero por comodidad trabajamos con números redondeados. Es decir, ¿sí?, el radio polar es 6.356, y tantos. Cuando lo multiplicamos por 2, nos acercamos al entero superior. ¿Sí? Nos acercamos al entero superior. Por eso, en este caso, el diámetro polar será el radio polar por 2 más 1. Es decir, como bien dice Dayana, 12.713 kilómetros. ¿Sí? He ahí por qué lo estaba dejando al último. Por eso lo estaba dejando para el último. ¿Sí? Ahí tienes entonces la medida del diámetro polar. ¿Y quién tiene esta misma medida? ¿Quién tiene esta misma magnitud? El eje terrestre. ¿Sí? El eje terrestre tiene precisamente 12.713 kilómetros. ¿Por qué? Porque es el mismo. Es lo mismo. Te lo presento. El diámetro polar es igual a que yo te dijera el eje terrestre. Es lo mismo. ¿Sí? Es lo mismo. Muy bien. Luego tienes la circunferencia ecuatorial con 40.076 kilómetros. ¿Sí? Y la circunferencia polar, 40.009 kilómetros. Repito, todos tienen decimales. Todos tienen decimales. Estamos trabajando con números enteros, redondeados. ¿Sí? Circunferencia ecuatorial, 40.076 kilómetros, y la circunferencia polar, 40.009 kilómetros. No nos olvidemos que si hablamos de dimensiones, magnitudes de la Tierra, estamos hablando de geodesia, prácticamente. ¿Sí? Y aquí estamos hablando que el padre de la geodesia es Eratóstenes. Debemos recordar que Eratóstenes es el padre de la geodesia. ¿Sí? Muy bien. Esto de acá ya lo hemos visto. Pasamos ahora a formas de nuestro planeta. Veamos formas. ¿Sí? Dentro de todas las formas que tiene nuestro planeta, vamos a mencionar 3 formas más reconocidas, las que están en todos los libros, las más estudiadas. La forma de geoide, la forma de elipsoide y la forma topográfica. Vamos a ver estos 3 tipos de formas, comenzando lógicamente por la forma de geoide. Cada vez, escúchame por favor, escúchame, ¿sí? Sígueme en este viaje. Cada vez que tú escuches la palabra geoide, relaciónalo con la palabra única, ¿sí? Relaciona el geoide con la palabra única. ¿Por qué, profe? Fácil, ¿sí? Porque el geoide, ¿sí? Geoide, que es la forma de la Tierra, significa que la Tierra es el único astro con forma de geoide. Repito, la Tierra, nuestro planeta, es el único astro con forma de geoide. No existe, no existió, ni existirá otro astro igual. No existe,
no existió ni existirá otro astro igual, ¿sí? Por lo tanto, la Tierra es única, ¿sí? Eso es el geoide. Ahora pregunto yo, ¿decir que la Tierra es única te da la definición de geoide? No, no te da la definición de geoide. Solamente me dice que podré encontrar planetas parecidos a la Tierra, con características muy similares a nuestro planeta, ¿sí? O con relieve muy, muy parecido a nuestro planeta. Pero no vamos a encontrar nunca un astro, un planeta que sea un clon de la Tierra. Pues no, eso es imposible, ¿sí? Según los científicos, no vamos a encontrar un planeta, un astro que sea idéntico a la Tierra, a menos que estemos en un multiverso. Ahí sí es diferente, ¿sí? Ahí sí es otra cosa, y es diferente, ¿sí? Pero dentro de un universo normal no vamos a encontrar ningún astro igual que la Tierra. La Tierra es única forma de geoide, pero eso no nos da la definición, no te da la definición de geoide. Y para solucionar eso, los científicos nos dicen la definición de geoide. ¿Qué es el geoide? La definición, escucha, consiste en nivelar, consiste en nivelar la superficie del mar en estado de absoluta tranquilidad. Y una vez que el mar está tranquilo, prolongo esa curvatura del mar por debajo de los continentes. Repito, ascolta, escucha. Sí, geoide, definición. Consiste en nivelar la superficie del mar en estado de absoluta tranquilidad, prolongando la curvatura por debajo de los continentes. ¡Allá! ¡Mira, ve! Prolongo el nivel del mar por debajo de los continentes, por debajo de la montaña, por debajo de todo. ¿Sí? Entonces, ¿sí? Si yo estoy prolongando el nivel del mar por debajo de todo, ¿qué valor me permite a mí obtener el geoide? ¿Qué valor me permite a mí obtener el geoide? Si estoy prolongando el nivel del mar, ¿qué valor me permite a mí? Te leo. ¿Qué valor crees tú que me permite obtener el geoide si estoy prolongando el nivel del mar? Ya te estoy dando la respuesta. Nivel del mar. Te estoy dando la respuesta. ¿Qué valor puedo calcular, obtener? Yo sé que tú te acuerdas, yo sé que tú lo sabes, y si no, lo intuyes, tomando como referencia el nivel del mar. Yo sé que tú lo sabes. Empieza con la letra A y termina con la letra D. Vamos, te leo. Exacto, excelente, muy bien. La altitud, correcto, correcto, ¿sí? El geoide permite establecer también todos los valores de altitud, ¿sí? Permite establecer todos los valores de altitud, ¿sí? Ese es el geoide. Cuando hablamos del elipsoide, el nombre completo en realidad es elipsoide de revolución. Estamos en la viñeta B. Elipsoide. Cuando hablamos de elipsoide, en realidad el nombre completo es elipsoide de revolución. Sí, esa es la forma completa, elipsoide de revolución. Pero está aceptado que le digas elipsoide. Se acepta, no hay problema. Pero el nombre completo, vuelvo a repetir, es elipsoide de revolución. Cuando tú veas elipsoide de revolución, automáticamente relaciónalo con la palabra matemática. Automáticamente relaciónalo con la palabra matemática. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es un software matemático, ¿sí? Es el WGS84, es el WGS84, ¿sí? Que tiene como objetivo, dentro de todo, calcular, obtener las dimensiones reales de nuestro planeta. Mira, ve, el elipsoide de revolución, forma matemática, porque es un software matemático, el WGS84, que tiene como objetivo, dentro de todas sus utilidades, obtener, calcular las dimensiones de nuestro planeta. Y si las matemáticas son una ciencia exacta, porque eso son una ciencia exacta, entonces, el elipsoide, ¿logra o no logra calcular? ¿Qué opinan ustedes? ¿Logra o no logra obtener las dimensiones exactas que hay en nuestro planeta? ¿Qué opinan ustedes? ¿Lo logra o no lo logra? ¿Puede calcular cualquier dimensión, cualquier magnitud de la Tierra con exactitud? Si es matemática. Y las matemáticas son exactas. ¿Qué opinan ustedes? Sí me dicen por ahí. Sí me dicen por ahí. Sí lo logra, lo reafirman, sí lo logra. Y ahora yo te digo que sí, pero no. Un momentito, profe. ¿Cómo que sí, pero no? ¿Qué es eso? ¿Qué es lo que sucede, jóvenes? Las matemáticas tienen la capacidad de hacerlo. Tienen la capacidad.
Puede hacerlo también, sí, sí puede, pero hay ciertos factores que alteran los datos, ciertos factores ajenos a la matemática. Te pongo el siguiente ejemplo. Imagínate que tú estudias ingeniería, cualquier ingeniería que tú quieras, y yo soy tu profesor de topografía, ¿ya? Yo te enseño topografía. Entonces yo te digo, en una práctica calificada, te digo, una práctica de campo, que tú vas a ir solito, ¿sí? Yo te digo, anda al Cerro San Cristóbal, hasta tal lugar que yo te voy a indicar del Cerro San Cristóbal, y quiero que me digas la altura que hay de la base a ese punto y la altitud en ese punto. Estoy pidiendo la altura que hay de la base hasta ese lugar que yo te estoy indicando y también la altitud que hay en dicho punto. Te estoy pidiendo dos datos, ¿sí? Y tú, lógicamente, con tu software, lo obtienes. Perfecto. Tú feliz de la vida, ya obteniste el resultado, ya lo has obtenido, te vas a descansar, ya hiciste todo necesario, esperando que el día siguiente para obtener tu nota satisfactoria. Pero digamos que la Tierra no está en concordancia contigo, se opone a que saques tu 20 y la Tierra genera un pequeño movimiento sísmico, escala 9.5 en Richter, ¿sí? 9.5 acá en Lima. ¿Qué es lo que sucede? El Cerro San Cristóbal comienza a desmoronarse, ¿sí? Comienza a caerse. ¿Qué pasa con esa medida que tú obtuviste? ¿Sigue siendo la misma? No, ¿verdad? Ya cambió, ya se alteró, ¿sí? Ya no es igual. Ya, el software lo obtuvo, el software lo logró, pero ¿qué pasó? De un momento a otro, en cuando menos lo pensabas, ya cambió. Nuestro planeta está en constante cambio, ¿sí? Está en constante cambio, se ha transformado, ¿sí? ¿Qué pasa si yo también te digo que la Tierra se encuentra engordando? ¿Qué pasa si yo te digo que la Tierra engorda? ¿Me crees o no me crees? Mira, yo te lo estoy diciendo, ¿ah? Yo te digo que la Tierra engorda. ¿Me crees o no me crees? ¿Qué opinan ustedes? Ojo, no tiene nada que ver los seres humanos. No tienen nada que ver los seres humanos acá, no tiene nada que ver ningún tipo de animal, nada, 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 nada. No tiene nada que ver. Y me dice como profe, sí, claro, sí, la Tierra está engordando. ¿Qué es la Tierra? Para yo poder responderte, para yo poder decirte, quiero que tú me respondas a mí. ¿Qué es la Tierra? ¿Qué es la Tierra? La respuesta empieza con A y termina en O, nada más. La respuesta comienza con A y termina en O. Yo sé que en tu mentecita tú lo tienes. Son 5 letras. Empieza con A y termina en O. Con esa respuesta yo te digo, ¿por qué la Tierra está correcto? Excelente, muy bien, Jim. La Tierra es un astro. Y si la Tierra es un astro, ¿quién hace engordar un astro? Solamente otro astro, ¿verdad? Solamente un astro puede hacer engordar a otro astro. Y la Tierra está engordando. En todo su proceso evolutivo, la Tierra se ha encargado de irse, ha ido engordando. ¿Por qué? Porque recuerda que constantemente van cayendo meteoros, meteoritos, ¿sí? Cuando están en el espacio sideral, se llaman meteoroides, ¿sí? Cuando ese astro, porque es un astro, cuando ese astro está en el espacio sideral, se llama meteoroide. Cuando hace su ingreso a la atmósfera terrestre, se llama meteoro. Cuando cae en la superficie o cae en el fondo del mar, se llama meteorito. Y esa es una masa que no tenía la Tierra, ¿sí? Que ocupa un volumen, tiene un espacio, ¿sí? Entonces, y eso luego forma parte de nuestro planeta. Por lo tanto, va haciendo que la Tierra engorde, ¿sí? Eso no te lo digo yo, lo dicen los libros, ¿sí? Lo dicen los libros, ¿sí? Solamente los otros astros provenientes del espacio sideral hacen que nuestra masa, etcétera, vaya aumentando, ¿sí? Muy bien. Ahora, seguimos con el elipsoide, ¿sí? Intenta calcular las magnitudes de la Tierra. Lo logra, sí lo logra matemáticamente, pero hay ciertos factores ajenos a ello, ¿sí? Que hace que cambien dichos valores, dichas magnitudes, ¿sí? Pero no solamente busca calcular las dimensiones de la Tierra. ¿Qué es lo que sucede? Mira, ve, te dije que el software era el WGS. WGS, ¿qué significa? WGS, Sistema de Coordenadas Mundiales. Sí, el WGS es el Sistema de Coordenadas Mundiales. ¡Ah, mira! Sistema de coordenadas. Entonces tiene otra utilidad, claro, ¿sí?
tiene otra utilidad. Su otra utilidad, por ejemplo, la utilizas para pedir tu Uber, para pedir tu Rappi, para pedir tu Bit, tu Globo. ¿De qué utilidad estamos hablando? Para geoetiquetarte en unas fotos, la geoetiqueta que hay en las fotos. Ya te estoy dando la respuesta. ¿Cuál es su otra utilidad de este WGS84? Mando mi ubicación, estamos hablando del GPS, el sistema de posicionamiento global, correcto, ¿sí? El elipsoide con ese sistema, ¿sí? Aparte también sirve para el GPS. Y debemos nosotros recordar que a los inicios, el GPS utilizaba unos satélites del tipo Naxtar, así se les conocía, satélites del tipo Naxtar que pesaban en promedio 800 kilogramos. ¿Sí? Era una triangulación que empleaba 24 satélites. Claro que en la actualidad pues, son muchos más, ya son totalmente diferentes, ¿sí? Pero marca los inicios con ese software matemático. Luego pasamos a la siguiente forma, que es la forma topográfica, ¿sí? Ojo, si el geoide relacionalo con la palabra única, si el elipsoide relacionalo con la palabra matemática, la forma topográfica relacionalo con la palabra física, ¿sí? Esta física no hace referencia a esa ciencia matemática, no, no, no. Estamos hablando física, ¿por qué? Por el relieve. Forma topográfica hace referencia a la forma física de nuestro planeta por el relieve, principalmente por el relieve más importante y predominante en nuestro planeta. ¿Cuál es el relieve que predomina en nuestro planeta? Yo sé que tú lo ves. Yo sé que tú lo ves. El elipsoide no sería ocasionado por el movimiento de rotación. Sí, pero es el elipsoide oblato. Es otro tipo de elipsoide. Es otro tipo de elipsoide. Es el elipsoide oblato. ¿Sí? Luego, ¿en qué estaba? Allá. ¿Cuál es el relieve que predomina? Si tú agarras ahorita y quitas todas las casas que están a tu alrededor, desapareces a todas las casas que están a tu alrededor, ¿qué es lo que tú vas a ver a lo lejos? Grandes, imponentes, majestuosas, gigantescas. ¿De qué estamos hablando? Correcto, André, correcto, Alondra. Estamos hablando de las montañas. Estamos hablando de las montañas. Entonces, la forma topográfica es la forma física del planeta que toma como referencia el relieve predominante, que son las montañas, ¿sí? Y cuando hablamos de las montañas, me sale algo a mí, me sale lo siguiente. ¿Qué cosa? Hace referencia también por las montañas, que significa entonces que es la forma real del planeta y es la forma rugosa de nuestro planeta, ¿sí? Entonces la forma topográfica y la forma física es la forma real y la forma rugosa de nuestro planeta, ¿sí? ¿Por qué real? Claro, porque tú puedes observar las montañas, tú puedes verlas, tú puedes tocar las montañas, ¿sí? Es real. ¿Y por qué rugosa? No sé si tú habrás tenido la oportunidad de subir a una montaña, yo lo he hecho, o de repente subir a un cerrito, que también lo he hecho, creo que todos nosotros lo hemos hecho. Y cuando te has caído, yo me he caído del cerro, ¿sí? Y cuando te has caído, ¿te caes por algo liso o te caes por algo rugoso? Lógicamente, por algo rugoso. Y por eso hace referencia a la forma real, pero también a la forma rugosa que tiene nuestro planeta, ¿sí? Y esto que te acabo de decir acá, lo vamos a sintetizar aquí. Aquí está. Aquí lo sintetizamos. Vamos a ir viendo, vamos a ir colocando. He colocado, ahí están las tres formas que hoy de elipsoide y topográfica, y he ido colocando algunas que otras palabras, ¿sí? Muy bien. Entonces, mira, tengo la palabra matemática, ¿sí? Vamos a ponerlo de amarillo, ya. Matemática. ¿A quién le corresponde? Geoide, elipsoide o topográfica. Elipsoide. Muy bien. Elipsoide entonces coloco por aquí matemática. Pasamos a la altitud. ¿A quién le corresponde la altitud? ¿A quién le correspondía la altitud? ¿Se acuerdan? Yo sé que sí, yo sé que te acuerdas. Altitud, te escucho, bueno, en este caso te leo, al mar, ¿sí? Estamos hablando del mar. Claro, pero enmarquémonos a la forma. Al mar es perfecto, excelente. Se toma como referencia a nivel del mar, eso es perfecto. Pero estamos hablando ahorita a cuál de las tres formas que están ahí. Geoide, correcto. Vamos a colocarla con color rojito, ¿sí? Muy bien. Geoide estamos hablando la altitud.
Aquí tienes el WGS84. ¿Con quién hacia dónde lo voy? ¿Hacia dónde lo muevo el WGS84? El sistema de coordenadas mundiales, al elipsoide. Excelente. Muy bien, estamos hablando del elipsoide. Luego me dice por acá, nivelar la superficie del mar. Me dice nivelar la superficie del mar, geoide. Perfecto, esa es la definición. Consistía en nivelar la superficie del mar en estados de absoluta tranquilidad y prolongar la curvatura por debajo de los continentes. Perfecto. Luego la palabra física, lógico, yo sé que tú lo sabes, topográfica, excelente, topográfica. Si hablamos de montañas, ¿a quién le correspondían las montañas? Lógico, también la topográfica, en la forma física, porque tomaba como referencia las montañas, a las montañas. Muy bien. Luego Perú 2006. ¿Qué es lo que sucede? Una de estas tres formas fue adoptada en el Perú en el año 2006. Una de estas tres formas fue adoptada en el Perú en el año 2006. Te doy una pista. Es la única forma donde aparece un año. Ya está, se acabó. Es la única forma donde aparece un año. ¿En dónde aparece año? Aparte del 2006. ¿En dónde aparece un año? En este caso, el WGS84, WGS 1984. ¿Sí? Estamos hablando del elipsoide. El Perú adopta, ¿sí? El Perú adopta esta forma en el año 2006. Real y rugosa, ¿a quién le decíamos real y rugosa? Topográfica, correcto, excelente. ¿Y dimensiones terrestres? ¿Quién hablábamos de dimensiones terrestres? Dimensiones terrestres, ¿con quién nos íbamos? Con el geoide, topográfica, elipsoide, geoide, topográfica, elipsoide. ¿Con quién nos vamos? Dimensiones de la Tierra, dimensiones, magnitudes terrestres. ¿Con quién nos vamos? ¿Con quién era? No es geoide, no es geoide, el elipsoide. El elipsoide, perfecto, listo, ahí tienes, ¿sí? Geoide, forma única, ¿sí? Permite establecer los valores de altitud, consistía en nivelar la superficie del mar en estado de absoluta tranquilidad. El elipsoide, la forma matemática, ¿sí? Utiliza un software que es el WGS84 para poder calcular las dimensiones de la Tierra, ¿sí? Y dentro de sus utilidades también el GPS. El Perú adopta este sistema el año 2006. Luego la forma topográfica, que es la forma física, porque toma como referencia las montañas, y al hacer ello, es la forma real y rugosa de nuestro planeta. Perfecto, excelente, molto bene. Muy bien. Pasamos ahora a pruebas de la forma de nuestro planeta. ¿Sí? Pruebas de la forma de la Tierra. Veamos por aquí. Comenzamos con esta primera prueba. ¿Sí? Primera prueba, ahí lo tienes. ¿Sí? Ahí lo tienes. Mira, ve. Ahí tú ves, en esa diapositiva, ves dos imágenes, ¿sí? En una imagen dice 21 de diciembre de 1968, lanzamiento del Apolo 8, ¿sí? Diciembre de 68, el Apolo 8. Luego en otra imagen, ahí tienes vista de la Tierra con el horizonte lunar tomada por la misión del Apolo 8. Ahí tienes cuándo fue tomada, ¿sí? El 24 de diciembre, ¿sí? Perfecto. Ahí está. Entonces, con esos datos, ¿sí? Díganme ustedes cómo se llama esa prueba de la Tierra. ¿Sí? ¿Cómo se llama esa prueba de la forma terrestre? Es fácil, ¿sí? El Apolo 8 tenía como objetivo orbitar a Selene, nuestro satélite, la Luna, ¿sí? Orbitar a Selene. Y dentro de esas órbitas que daba a Selene, agarran y ¡bingo! ¡Plac! Un selfie. Bueno, no un selfie, pero sí una foto de la Tierra. Esta es la prueba ya irrefutable, prueba del espacio. Estamos hablando de la fotografía de la Tierra, ¿sí? Esta es la prueba irrefutable, ya no hay vuelta que darle, ya se le tomó foto a nuestro planeta desde la Tierra. Tú me dirás, profesor, un momentito, pero años antes ya se había tomado foto de la Tierra, misiones espaciales que habían viajado precisamente al espacio, valga la redundancia, ¿sí? Habían salido entonces de nuestra atmósfera, habían tomado fotos de la Tierra, sí, por supuesto. Lo que sucede es que hasta esa época, hasta esa fecha, ninguna de esas misiones había tomado una foto de la Tierra desde tal distancia. ¿Sí? Ese es el problema. Me han dicho, ese es el detalle. ¿Sí? Es por eso que aquí
se recalca bastante la fotografía de la Tierra tomada por el Apolo 8 en el año 1968. ¿Sí? Excelente. ¿Sí? Muy bien, muy bien. Luego, ¿sí? Esa es la primera prueba, fotografía de la Tierra. Lógicamente no es la única, no es la única. Pasamos por aquí. Luego tenemos aumento del horizonte visible. ¿Sí? Está una imagen la tienes en la parte superior derecha. ¿Sí? Ahí tienes, en este caso, un individuo, ubícate en la letra C, ahí, según esa posición, cuál es su horizonte visible, cuál es su campo de visión. Pero ¿qué pasa si en lugar de estar sobre la Tierra, ahora está en un globo aerostático? Lógicamente, al estar a una mayor altitud, ¿sí? Su rango de visión aumentó. Si la Tierra fuera plana, el campo de visión sería igual, seguiría siendo lo mismo, ¿sí? Pero como la Tierra es curva, ¿sí? Al estar en mayor nivel de altitud, mayor altura, el horizonte visible va a ir aumentando, ¿sí? Va a ir aumentando. Luego tienes dentro de otra prueba, lógicamente, forma de otros astros. Claro, si tú observas que los demás astros en el espacio son redondos, digámoslo así, son redondos, lógicamente la Tierra también tiene que ser redonda, ¿sí? La Tierra no puede estar ajena a los demás astros, ¿sí? Si los demás astros son redondos, entonces yo también tengo que ser redondo, ¿sí? Forma de otros astros. Luego tienes la forma de aparecer de los barcos, ¿sí? Forma de aparecer y de desaparecer de los barcos, ¿sí? La parte que se ve primero y la última en desaparecer es el mástil, que es la parte más elevada de los barcos. Luego, otra prueba es el viaje de circunnavegación. Esta de acá es conocida prácticamente como la primera gran prueba de la forma de nuestro planeta, ¿sí? Esta prueba fue iniciada por Magallanes en 1519 y terminada en 1522 por Elcano, ¿sí? Ahí tú tienes. El 20 de septiembre de 1519, Magallanes inicia con esta expedición, ¿sí? Partiendo de Sanlúcar de Barrameda en España. Pasa por el famoso, hoy conocido, Estrecho de Magallanes, ¿sí? Llega a una parte de Oceanía, pero ¿qué sucede? El 27 de abril va a fallecer, va a ser asesinado Magallanes, ¿sí? Y luego, quien toma la posta en el mismo lugar donde va a quedar Magallanes, es Elcano, completando la travesía y llegando a España, al mismo lugar, ¿sí? Por lo cual se va a ir demostrando, esta es la primera gran prueba de la forma de nuestro planeta, ¿sí? Esto de acá solamente se logra siendo nuestro planeta curvo, nada más, si no, no se hubiera logrado. Lógicamente no son las únicas pruebas, hay más pruebas respecto a la forma de nuestro planeta, y lo tenemos por aquí. Ascolta per qui, mira por aquí, tienes forma de iluminación, ¿sí? Veamos por acá. Aquí tienes la superficie terrestre, hay una casita, imagínate que es tu casita de campo, porque esa es imagen del campo, ¿sí? Luego ahí tienes nubes. ¿Qué es lo que sucede? Pregunto yo. Primero quiero que observes, ¿ya? Está la tierra, la superficie, una casa, nubes, y ves el sol. Ahí está el sol, hay un sol en el este, un sol en el oeste. Sí, tienes dos hemisferios, el este y el oeste. Pregunto yo, ¿el sol por dónde se muestra? El sol por dónde se muestra. En el planeta Tierra, el Sol, ¿por dónde se muestra? Por el este. Perfecto. Jefferson nos dice por el este, igual que Alejandro, Brian, excelente. Por el este. El Sol se muestra por el este. Ojo, yo te estoy diciendo que el Sol se muestra. ¿Sí? Es incorrecto decir que el Sol sale. ¿Sí? ¿Sí? No quiero, bueno, yo sé que tú no te vas a equivocar, ¿sí? Yo no te quiero escuchar, y aparte que están desactivados los audios, ¿sí? Pero yo no quiero ni leer que tú me digas que el Sol sale. ¿Sí? El sol no sale, no, el sol se muestra por el este y deja de mostrarse por el oeste, se muestra y deja de mostrarse, ¿sí? Ahora, el sol se muestra por el este, ¿sí? Estamos en forma de iluminación, ¿sí? Forma de iluminación. Pregunto, cuando tú te levantas, yo me imagino que como todos nos levantamos 5, ya te doy media hora más, 5:30 de la mañana, ¿ya? Cuando nos levantamos 5:30 de la mañana, ¿sí? 5:30 de la mañana, el sol comienza a mostrarse, ¿sí? El sol comienza a mostrarse. Pregunto yo, ¿qué es lo primero que ilumina? ¿Qué es lo primero que alumbra el sol? ¿El piso o el cielo?
¿Qué es lo primero que alumbra el sol? ¿La superficie o el cielo? El cielo, ¿verdad? Claro, precisamente para saber que ya amaneció, tú miras al piso o miras al cielo a través de tu ventana. Miras al cielo, ¿verdad? Entonces lo primero que va a iluminar el sol va a ser el cielo. ¿Sí? Va a ser el cielo en la mañana. Luego, ¿qué va a suceder? El sol continúa su camino, continúa su proceso, ¿sí? Continúa trasladándose, y luego ya va a ir iluminando la superficie del planeta. Luego ilumina la superficie del suelo. Luego continúa moviéndose hasta que al final ya esté dejando de mostrarse. Y nuevamente lo último que va a volver a iluminar es el cielo. Entonces, con eso de ahí, que ustedes mismos me han ido diciendo, pregunto, ¿cuál es la forma de iluminación? ¿Cuál es el sentido de iluminación? ¿Cuál es la forma? ¿Cuál es el sentido de iluminación? Si ustedes me han dicho que primero ilumina el cielo y luego la superficie, el suelo, ¿cuál es el sentido de iluminación? Repito, teniendo en cuenta que tú mismo me has dicho que primero ilumina el cielo y luego ilumina la superficie, el suelo. ¿Cuál es ese sentido, esa dirección? Yo sé que lo sabes. Yo sé que tú lo estás pensando. Yo te leo la mente. ¿Sí? Solo que de repente no quieres decirlo. ¿Sí? La forma de iluminación es de arriba hacia abajo. Ilumina primero la parte de arriba y luego ilumina la parte de abajo. ¿Sí? Esa es la forma de iluminación. De arriba hacia abajo. ¿Sí? Espero que haya quedado claro. ¿Sí? Espero que haya quedado claro. Seguimos entonces, seguimos. Ascolta per cui, mira por aquí. Luego tenemos año 1735, escuela francesa. ¿Qué es lo que va a suceder? ¿Qué es lo que va a suceder? Los franceses siempre se han caracterizado, ¿sí?, por hacer expediciones científicas. Siempre se han caracterizado por hacer expediciones científicas, ¿sí? Y en el siglo XVIII, que corresponde al año 1700 y pico, ¿sí?, no va a ser la excepción. No va a ser la excepción. En el año 1735, la escuela francesa va a tener un objetivo. Espera, vamos a insertar por aquí, vamos a insertar cuadro de texto, ¿sí? Si hablamos en términos real, es la escuela francesa con ayuda de España. En términos real, es escuela francesa con ayuda de España. ¿Sí? Eso es lo real. Pero por lo general los libros nos colocan únicamente escuela francesa. ¿Sí? Pero lo real es Francia con ayuda, más que ayuda, permiso español. ¿Sí? ¿Qué es lo que sucede? La escuela francesa va a venir a dos lugares. ¿Sí? Va a venir a Laponia, vamos a colocarlo en mayúscula. Laponia, y va a venir al Perú. Laponia y Perú. ¿Qué es lo que sucede, joven, señorita, dama, caballero público presente? Va a pasar lo siguiente, ¿sí? Hasta esta época, hasta esta fecha, ¿sí?, ya se sabía que la Tierra era una circunferencia, ¿sí?, era redonda. Ahora, ¿cómo era esta redondez? ¿Cómo era la redondez de la Tierra? ¿Por qué? Porque a lo largo de la historia, ¿sí?, se mencionaba que la Tierra, por ejemplo, tenía forma de papa. Esa era una premisa, ¿sí?, una teoría, que la Tierra tenía forma de papa. Luego se va a mencionar que la Tierra tenía forma de naranja, que la Tierra tenía forma de mandarina. Luego se mencionaba que la Tierra tenía forma de limón, etc. ¿Sí? Por ejemplo, ¿sí?, según la escuela francesa, según el señor Cassini, escuela francesa, Cassini, ¿sí?, la Tierra tenía una forma de limón. Y todos conocemos el limón, la forma de limón. Pero, ¿sí?, pero la escuela inglesa, tomando a Newton como referencia, decía que la Tierra tenía forma de naranja. ¿Sí? La idea era corroborar quién tenía razón, Cassini o Newton, Francia o Inglaterra. ¿Sí? Para eso, la escuela francesa va a ir a observar, a poder averiguar cuánto es la curvatura terrestre. ¿Sí? Entonces, la escuela francesa tenía como objetivo determinar el valor de la curvatura terrestre. ¿Sí? El valor de la curvatura terrestre. Para esto los franceses van a ir a dos lugares: a Laponia, cerca del Polo Norte, a Laponia, cerca del Polo Norte, lo más cercano al Polo Norte, y al Perú. Al Perú. ¿Sí?
en la zona ecuatorial. Tú dirás, profesor, un momentito, el Perú no llega al Ecuador. Claro, a día de hoy el Perú no llega al Ecuador, pero ubícate en esa época, año 1735, todavía éramos una colonia, ¿verdad? Virreinato peruano. Es por ese motivo que los franceses le piden la colaboración a España para poder venir a realizar sus medidas, sus trabajos científicos en territorio peruano, específicamente en la ciudad de Quito, ¿sí? En la ciudad de Quito, virreinato peruano, ¿sí? Y los españoles le aceptan, pero con la condición de que parte de sus integrantes de dicha expedición también sean españoles, ¿sí? Ese es el acuerdo con el cual llegan. Bueno, esos acuerdos a nosotros no nos interesan. Nos interesa que en el año 1735 la escuela francesa tenía como objetivo determinar el valor de la curvatura terrestre. Determinar el valor de la curvatura terrestre. Para eso van a ir a Laponia y al Perú. ¿Qué sucede, joven señorita dama, caballero público presente? Va a suceder lo siguiente. Ellos pretendían averiguar cuánto es el valor de un grado del arco de latitud, ¿sí? Ellos tenían que encontrar cuánto era el valor de un grado del arco de latitud. Encontrando ellos este valor de un grado del arco de latitud, ¿sí? podían deducir si la Tierra o tenía forma de naranja, según Newton, o tenía forma de limón, según Cassini, ¿sí? Para esto, ellos tenían que ver que el valor de un grado del arco de latitud, ¿sí? El valor de un grado del arco de latitud sea diferente, ¿ya? Diferente, ¿sí? Vamos a ponerlo por acá, ¿ya? Sea diferente en el polo y en el ecuador terrestre. Tiene que ser diferente, ¿sí? Y lo encontraron, ¿sí? El mismo grado de un arco de latitud no es igual en el polo que en el Ecuador, es diferente. Si ellos en esta investigación hubieran encontrado que un arco del grado de latitud en el Ecuador era igual que en el polo, significaba que la Tierra era una esfera perfecta. ¿Sí? Y ni Newton ni Cassini hubieran tenido razón, ninguno de los dos, ¿sí? Ninguno de los dos. Pero si ellos encontraban que existía una diferencia inclinada hacia un lado o hacia el otro, era la respuesta a las dudas, Cassini o Newton. Y ellos encontraron lo siguiente, encontraron que en el ecuador terrestre, el valor de un grado del arco de latitud, en promedio estamos hablando de 111 kilómetros, ¿sí? 111 kilómetros. Y el valor de un grado de latitud en los polos, en el polo, estamos hablando de 110 kilómetros, ¿sí? Hay una diferencia, no es lo mismo, ¿sí? No es lo mismo. Y con esto se pudo determinar la curvatura de nuestro planeta. En este caso, por esta diferencia a favor del Ecuador, se va a determinar que la Tierra es achatada en los polos y ensanchada en el Ecuador. ¿Quién ganó? Ganó el modelo propuesto por Isaac Newton, por el inglés, ¿sí? Se corrobora ese modelo, que tiene más o menos forma de naranja, nuestro planeta, ¿sí? Achatada en los polos, ensanchada en el Ecuador, ¿sí? No mucho, pero bueno, lo tiene. Hay una diferencia. Y esa diferencia la hemos visto hace un momento cuando hemos hecho los radios, ¿sí? 6.356 kilómetros en el radio polar, 6.378 kilómetros en el radio ecuatorial, ¿sí? Hay 22 kilómetros de diferencia. Y eso es producto de que la Tierra achatada en los polos, ensanchada en el Ecuador, ¿sí? Y entonces, ¿el Perú participa? Claro, Perú participa. Bueno, no con científicos, pero vinieron a nuestro territorio. Claro que ni siquiera éramos un país independiente, ¿sí? Pero ahí estamos. El Perú figura. Ahí está. Espero, por favor, que esta parte haya quedado clara. No te olvides, ¿sí? No te olvides. Colocarlo de amarillo, ¿sí? Calcular la curvatura de nuestro planeta. Muy bien, muy bien. Seguimos entonces, seguimos. Luego ya dejamos a los franceses de lado y nos vamos por aquí. Causas de la forma de la Tierra. ¿Por qué la Tierra es como es? ¿Por qué nuestro planeta es como es? Primero, fuerza de gravedad, ¿sí? Pregunto yo, ¿la fuerza de gravedad qué tipo de fuerza genera?
¿Una fuerza centrífuga o una fuerza centrípeta? Para nuestro planeta, la fuerza de gravedad, ¿qué genera? ¿Una fuerza centrífuga o una fuerza centrípeta? ¿Qué opinan ustedes? Centrípeta, ¿verdad? ¿Sí? Porque todo va hacia el centro del planeta, ¿sí? Va hacia adentro, va hacia adentro. ¿Quién genera la fuerza contraria? ¿Quién genera la fuerza contraria? La rotación. La rotación, ¿sí? La rotación genera una fuerza centrífuga. Ese movimiento de rotación, el movimiento de rotación de nuestro planeta es quien genera el ensanchamiento ecuatorial. El movimiento de rotación de nuestro planeta es quien genera el ensanchamiento ecuatorial, ¿sí? Si solamente fuera por la rotación terrestre, la Tierra sería más achatada en los polos y más ensanchada en el Ecuador. Pero para eso, para evitar eso, actúa la gravedad, ¿sí? La rotación quiere que la Tierra se ensanche, pero la gravedad dice, no, no, un momentito, ven para acá, ¡pah! Lo jala hacia el centro, lo jala hacia adentro, lo retiene, dándole esa forma a nuestro planeta, ¿sí? Pero adicionalmente, esto también es posible, ese ensanchamiento, ¿sí? Ese ensanchamiento ecuatorial y el achatamiento polar es posible, ¿por qué? Por la plasticidad de las rocas, es decir, la plasticidad de la corteza. La Tierra tiene varias características, varias propiedades. Tiene propiedades magnéticas, propiedad geotérmica, etcétera, y dentro de eso todo tiene una propiedad de elasticidad, ¿sí? La plasticidad de la corteza. Porque si no fuera, porque si la Tierra no tuviera esa plasticidad, no tuviera esa elasticidad, ¿sí? No pudiera ceder a la acción de ambas fuerzas, ¿sí? La Tierra cede a la rotación, ¿sí? Generando un mayor ensanchamiento, pero también cede a la gravedad, ¿sí? Contrarrestando ese ensanchamiento, ¿sí? Esto de acá, estas tres, gravedad con su fuerza centrípeta, rotación con su fuerza centrífuga y la plasticidad de las rocas, ¿sí? Generan la forma de nuestro planeta, ¿sí? Generan la forma de nuestro planeta. Ahora, ¿qué pasaría si la rotación fuera mucho más intensa? ¿Qué pasaría si la rotación fuera mucho más intensa? Lógicamente la Tierra sería mucho más ensanchada, ¿sí? Porque la gravedad de nuestro planeta no es demasiado fuerte, no es muy fuerte tampoco. Entonces, quiera o no, pues sí, la rotación ganaría, sería más ensanchada. Pero, tal cual la fuerza de la gravedad y la velocidad de rotación, es la forma de nuestro planeta al día de hoy. Y así seguirá, y así seguirá. ¿Sí? Muy bien. Espero que haya quedado claro esta parte. Pero así como hablamos de causas de la forma de nuestro planeta, hablamos también de quién. Hablamos de consecuencias de la forma de nuestro planeta, ¿sí? La forma de la Tierra tiene varias consecuencias, como por ejemplo, aquí tienes, primero hablamos diferencia de temperatura e iluminación y diferencia climática, diferencia de la temperatura, diferencia de iluminación y diferencia de nuestro clima, ¿sí? Por la forma de nuestro planeta. Primero, como característica, por la forma de nuestro planeta, la forma curva del planeta. Luego, como los rayos solares no salen disparados hacia cualquier lugar, no. Todas las estrellas, sus rayos, ¿sí? Son paralelos entre sí. El paralelismo de los rayos solares. Eso origina que estos rayos solares caigan más perpendicular en el ecuador, ¿sí? Y caigan más tangencial en la zona de los polos, es decir, que con las justas rocen los polos. Por eso hay una diferencia de temperatura. Como en la parte ecuatorial caen más perpendicular, imagínate, para que te hagas una mejor idea, al mediodía, ¿sí? El sol al mediodía, ¿sí? Eso es una equivalencia, una analogía. En la parte del Ecuador hay una mayor temperatura. Pero a eso de las 5:30, 6:30 de la tarde, ¿sí? El sol con la justa rosa los polos o rosa la Tierra, a nosotros, o sea, teniendo en cuenta la hora de un día, ¿sí? Ahí hay una menor temperatura. Por eso, por la forma de nuestro planeta, más el paralelismo de los rayos solares, tenemos una diferencia de temperatura. Y por lo tanto también vamos a tener una diferencia de iluminación, ¿sí? Todo el planeta no está iluminado al mismo tiempo. Si la Tierra fuera plana, todo se iluminaría por igual, todo tendría la misma temperatura, ¿sí? Pero por la curvatura de nuestro planeta hay una diferencia de temperatura, diferencia de iluminación. Y esa diferencia de temperatura y de iluminación genera una diferencia en los climas, ¿sí?
Lógicamente, en la zona que está cerca del Ecuador, ¿sí? Es un clima tropical, es un clima cálido, ¿sí? Pasando el Ecuador, pasando los trópicos, de los trópicos a los círculos polares, hay un clima templado. Y pasando los círculos polares, hay un clima frío, glaciar, polar. Por eso son distintos. En términos generales, factores climáticos por eso son distintos. Pero sin embargo, hay otros factores, ya que dependiendo del propio lugar, dependiendo de la propia región, hay otros factores, ¿sí? Hay otros factores que van a originar un diferente tipo de clima. Por ejemplo, el Perú. El Perú está en la zona tropical. Lima está en la zona tropical. Deberíamos tener una gran cantidad de calor, así como la Amazonía, por ejemplo. ¿Sí? 38, 40 grados de temperatura en verano. Pero no lo tenemos. ¿Por qué? Porque hay otros factores ya propios de las regiones, propios de los países. ¿Sí? Pero eso ya es aparte, cuando hablemos de relieve. ¿Sí? Muy bien. Pero en términos general, estamos hablando aquí. ¿Sí? Luego de ello tenemos por aquí otra consecuencia, el peso casi uniforme de los cuerpos. ¿Qué significa peso casi uniforme? Significa que si yo estoy, por ejemplo, en la zona del Ecuador, si estoy en el país, ya estoy en la línea ecuatorial, ¿sí? A 0 grados de latitud, y luego me voy a la Antártida, a casi 90 grados de latitud, ¿sí? De acuerdo a la zona donde esté, me voy a la Antártida, ¿sí? ¿Voy a pesar lo mismo? No, no voy a pesar lo mismo, ¿sí? La Tierra es achatada y ensanchada, achatada y ensanchada. ¿Dónde va a haber una mayor fuerza de gravedad? En la parte achatada, escuchen mi pregunta, ¿dónde va a existir, dónde vamos a encontrar una mayor fuerza de gravedad? ¿En la parte achatada, que mide menos, o en la parte ensanchada, que mide más? La parte achatada está a menos distancia del centro de la Tierra respecto a la parte ensanchada, ¿sí? La parte achatada está más cerca del centro de la Tierra, la parte ensanchada, comparado con la parte ensanchada. Entonces, digan ustedes, ¿dónde puede haber una mayor fuerza de gravedad? ¿En la parte achatada o en la parte ensanchada? ¿Dónde hay una mayor fuerza de gravedad? ¿En la parte achatada, que mide menos el radio, o en la parte ensanchada, que hay mayor medida del radio? Lógicamente, yo sé que tú lo estás pensando, ¿sí? En la parte achatada. Hay una mayor fuerza de gravedad en los polos. Por lo tanto, si yo me peso en Lima, ¿sí? Y luego me voy a la Antártida, ¿dónde voy a encontrar un mayor peso? ¿Dónde de repente voy a tener unos 300, 400 o 500 gramos más de peso? ¿Dónde voy a encontrar un mayor peso? ¿En el Ecuador o en los polos? En los polos. Como está más cerca al centro, como está más cerca al centro, en los polos, como está más cerca al centro de la Tierra, ¿sí? Por lo tanto, hay una mayor fuerza de gravedad, hay una mayor presión, hay un mayor peso. Hay un mayor peso. ¿Sí? Entonces, no pesamos lo mismo. ¿Sí? En la Tierra, según tu ubicación, no pesas lo mismo, pero esa diferencia es mínima. Esa diferencia es mínima. Por eso se dice peso casi uniforme de los cuerpos. ¿Sí? Peso casi uniforme. Pero yo te puedo colocar a ti diferente peso de los cuerpos. Claro. ¿Sí? En lugar de colocarte peso casi uniforme en los cuerpos, te pudo haber colocado sin ningún problema el peso diferente de los cuerpos, pero te hubiera tenido que añadir que ese peso, esa diferencia de peso es mínima, es mínima. Por eso es mejor colocar peso casi uniforme. Sí, pero lo puedes encontrar de la otra manera. Por eso te lo digo, por eso te lo estoy diciendo, porque lo puedes encontrar de la otra manera. Luego, el ángulo de incidencia de los rayos solares, ya te lo había explicado. Cuando te estuve hablando de la temperatura, etcétera, ahí estamos hablando del ángulo de incidencia de los rayos solares. Luego, dificultad de las telecomunicaciones. ¿Sí? Por la misma curvatura de nuestro planeta, ¿sí? Las telecomunicaciones son diferentes. Si tú agarras, por ejemplo, un satélite, ¿sí? Tú te crees el Elon Musk y colocas tu propio satélite, con un solo satélite no vas a poder hacer una comunicación en todo el planeta, porque la Tierra es curva. Si la Tierra fuera plana, por supuesto, con un satélite te basta y te sobra, ¿sí? Pero como no lo es, necesitas mayor cantidad de satélites, necesitas más tecnología, más inversión, ¿sí? La forma de nuestro planeta dificulta las telecomunicaciones, ¿sí? Ahí, por ejemplo, para hablar de este tema, entra bastante matemática. Yo no soy bueno en matemáticas, ¿sí?
Solamente he colocado una imagen, ¿sí? Donde hace referencia a la radio de la Tierra, al horizonte, etcétera. ¿Sí? Entra matemática, es malo en matemática. ¿Sí? Muy bien. Seguimos por acá. Este es igual, por ejemplo, una parte, este es para hallar esa parte que yo te estoy explicando, dice, factor K, el grado de dirección de la curvatura de la Tierra se puede definir por un factor equivalente de la a la curvatura de la Tierra. Este factor viene conocido como el nombre de factor K, donde G no sé qué cosa, no sé qué cosa, no sé qué cosa, es igual a no sé qué cosa, no sé qué cosa. ¿Sí? Ahí está, eso es la matemática. ¿Sí? Pero a mí me interesa términos prácticos que por la curvatura de nuestro planeta necesita las telecomunicaciones, es más difícil. Es más difícil. Todo esto yo te digo que es más difícil. Listo. Física y tal, matemática, física. Perfecto, excelente. Gracias, Ricardo. ¿Sí? Pasamos ahora. Pasamos por acá. ¿Sí? Consecuencias de la forma de nuestro planeta. ¿Sí? Si seguimos aquí, con consecuencias de la forma de nuestro planeta, tenemos, por ejemplo, también la diferencia de flora y fauna. ¿Sí? Diferencia de flora y fauna, por supuesto. ¿Sí? No me vas a tú venir a decir a mí que tú puedes traerte un oso polar acá a tu casa o a tu distrito, al zoológico de Huachipa, por ejemplo. No. ¿Por qué? Porque no está adecuado ese oso polar a las características de este lugar, a esta parte del planeta. Por eso existe una diferencia de flora y fauna. ¿Sí? Cada región de nuestro planeta, ¿sí?, está especialmente adaptada o condicionada para un tipo de animal o un tipo de vegetación. A eso hace referencia a la diferencia de flora y fauna. Dice, por ejemplo, para entender mejor esta diferencia de flora y fauna, se toma el criterio de bioma, ¿sí?, que fundamentalmente se caracteriza por el clima, por la temperatura y las precipitaciones, llevando a la distribución zonal de los climas una zonificación de las tierras. ¿Sí? Se hace una zonificación por todas esas características en el planeta, donde la altitud, perdón, donde la latitud es el factor que determina, es el factor primordial en la distribución de los biomas terrestres. ¿Sí? Pues determina la temperatura, por supuesto, la estacionalidad, lógico, definiendo los climas polar, subpolar, templado, subtropical y tropical. Y la latitud es el factor predominante en esta distribución de los biomas. ¿Y qué es un bioma? Un bioma es un conjunto de ecosistemas propios de una zona biogeográfica que está definido por un tipo de vegetación y de especies de animales predominantes. ¿Sí? Especies de animales predominantes. ¿Sí? Muy bien. ¿Sí? Y aquí tiene, por ejemplo, también una pequeña imagen de biomas terrestres. Ahí tienes los tipos de bioma. Ahí tienes los tipos de bioma. ¿Sí? Ahí tienes como una escala cromática, porque eso es lo que es una escala cromática donde están los tipos de bioma en nuestro planeta. Todo está en base a la latitud, ¿sí? En función a la latitud. Si te das cuenta, por ejemplo, ubícate en América del Norte, ubícate en el norte de Europa y el norte de Asia. Si te das cuenta, ¿sí?, hay climas, hay biomas semejantes, y imagínate que están ahí las coordenadas, las latitudes, ¿sí?, esos paralelos latitudes. Eso precisamente me corrobora a mí, sí, que la latitud juega un papel fundamental para la distribución de los biomas de nuestro planeta. ¿Sí? Pero así como estamos hablando de la Tierra, formas, causas, consecuencias, también tenemos que hablar de quién, de movimiento. ¿Movimiento de qué en este caso? Movimiento de rotación. ¿Sí? Pregunto yo, ¿sí?, ¿cuántos movimientos principales, importantes, tiene nuestro planeta? ¿Sí? ¿Cuántos movimientos principales, importantes, tiene nuestro planeta? ¿Sí? Porque tiene varios, tiene gran cantidad de movimientos, pero hay una cantidad de movimientos que aparecen en todos los libros. Me dices dos o te leo dos, te agarro a patadas, porque no tiene dos. Movimientos importantes, ¿ah? Tienes, por ejemplo, a ver, sígueme en el viaje. Tienes la rotación, tienes la traslación, tienes la precesión, tienes la nutación, tienes el ceseo, tienes con el sol, y tienes con la Vía Láctea, ¿sí? Tienes 7 movimientos importantes, y de esos 7 movimientos, solamente
te vienen 2 para un examen de admisión. ¿Qué más puedes pedir? De 7 solo te vienen 2. ¿Sí? En este caso vamos a tocar a la rotación. Vamos a hablar de la rotación. ¿Sí? Pregunto yo, te leo. ¿Sí? Pregunta rápida, respuesta rápida. ¿En torno a quién rota nuestro planeta? Te leo. ¿En torno a quién rota nuestro planeta? Rotación, ¿en torno a quién? ¿Al Sol? ¿Cómo que al Sol? ¿Por qué al Sol? ¿Por qué al Sol? ¿Por qué me dices en torno al Sol? Si estamos hablando de la rotación. Ese es un error que yo he visto en muchos. Por eso dije, pregunta rápida, respuesta rápida. ¿Sí? Yo te digo, pregunta rápida, respuesta rápida, ahí estoy más o menos buscando que tú estés atento. En torno al eje terrestre. ¿Sí? En torno a nuestro eje terrestre. La Tierra rota sobre su propio eje. ¿Sí? Nuestro planeta rota sobre su propio eje, sobre el eje terrestre. No te olvides que este eje terrestre, ¿sí? Es el diámetro polar, 12.713 kilómetros. ¿Sí? Yo he visto siempre que muchos alumnos se confunden. Yo pregunto, dímelo rápido, rotación de la Tierra, ¿en torno a quién? Y ¡plá! En torno al Sol, como muchos de ustedes. ¿Sí? Ya te equivocaste aquí, ya no lo vas a volver a hacer. Estoy 100% convencido de ello. ¿Sí? Luego, dirección. Dirección. ¿Cuál es la dirección del movimiento de rotación de la Tierra? Fácil, es de oeste a este. ¿Sí? Es de oeste a este. ¿Sí? O de poniente a levante, o de occidente a oriente. ¿Sí? Sentidos. ¿Qué es lo que sucede? No sentidos, sentidos. Vamos a tener 2 sentidos. Tenemos en el hemisferio norte un sentido anti-horario y en el hemisferio sur un sentido horario. ¿Sí? Ahora, nosotros vivimos en el sur. Nosotros vivimos en el hemisferio sur. Con eso de ahí yo te pregunto, si a ti te dijeron, la pregunta es, ¿cuál es el sentido de rotación de nuestro planeta? Alternativa A, horario. Alternativa B, antihorario. ¿Cuál marcas? ¿Cuál marcas? Vas a tener que marcar lo que no te corresponde. Vas a tener que marcar antihorario. ¿Y por qué, profe, si eso no nos corresponde? ¿Por qué tengo que marcarlo? Porque la literatura, es decir, los libros, ¿sí? Más provienen del hemisferio norte. Y del hemisferio norte, precisamente, para ellos es normal decir sentido antihorario. Por eso, si a ti te preguntaran, ¿sí? Si a ti te preguntaran, ¿es el sentido de la rotación de nuestro planeta? ¿Sí? Tú vas a tener que marcar antihorario. ¿Cuándo marcarías horario? Si la pregunta fuera, ¿el sentido de rotación de la Tierra visto desde el hemisferio austral o visto desde tal país? Ahí sí, tú tienes que discernir si se están ubicando en el norte o en el sur. ¿Sí? El hemisferio norte o el hemisferio sur, o ese país que te están dando está en el norte o está en el sur. ¿Sí? Yo, por ejemplo, yo te digo, el movimiento de rotación de la Tierra, visto desde Caracas, Venezuela, ¿qué sentido es? El movimiento de rotación de la Tierra, desde Caracas, tú estás en Caracas, es antihorario. ¿Por qué antihorario? Profe, ¿por qué antihorario? Si Caracas está en Venezuela y Venezuela está en América del Sur, sí, está en América del Sur, pero está pasando la línea ecuatorial. Recuerda que Venezuela está pasando la línea ecuatorial, está en el hemisferio norte. ¿Sí? Tienes que procurar identificar dónde están localizados los países, sobre todo los de América del Sur, porque es la parte del continente local, o amo de locales, ahí está el Perú, en el hemisferio sur. ¿Sí? Muy bien. ¿Sí? Entonces, con esa premisa, con eso yo sé que no te vas a olvidar. Luego, velocidad. Vamos a tener 2 tipos de velocidad. ¿Sí? En realidad tenemos, cuando hablamos de la rotación, una velocidad lineal y una velocidad angular. Tenemos 2 tipos de velocidades, lineal y angular. A nosotros, para examen de admisión, nos importa únicamente la velocidad lineal. ¿Y qué es lo que sucede? ¿Nuestro planeta rota todo al mismo tiempo? Sí, por supuesto. Rota como si fuera uno solo. Pero la velocidad no es la misma. En la parte ecuatorial, la velocidad de la rotación es en promedio 28 kilómetros por minuto. ¿Sí? La velocidad es de en promedio 28 kilómetros por minuto.
Y en la parte de los polos la velocidad en promedio es de casi cero. Prácticamente no se mueve. Es como si fuera una llanta de un carro, la llanta de tu bicicleta, ¿sí? La parte más ancha donde está precisamente la llanta, imagínate que es la parte del ecuador. Y la parte donde está la bocamasa, donde se unen los rayos, ¿sí? La bocamasa es el polo. La llanta de tu bicicleta gira todo al mismo tiempo. Cuando vas pedaleando, gira todo al mismo tiempo. Para dar una vuelta completa, ¿quién tiene que recorrer mayor distancia? La parte más externa, ¿verdad? Pero tiene que recorrer mayor distancia en el mismo tiempo. Por lo tanto, necesito una mayor velocidad. ¿Sí? Algo así es aquí en la rotación. ¿Sí? En la parte del ecuador, ¿sí? Imagínate que tú estás viendo, tú eres Diosito, ves a la Tierra desde arriba, ¿sí? Ves la Tierra desde arriba. La parte más ancha es el ecuador, ¿sí? La parte más angosta en los polos. Todo da una vuelta al mismo tiempo, pero en el ecuador, como tiene que recorrer mayor distancia en el mismo tiempo, la velocidad es mayor. ¿Sí? Por lo tanto, yo te puedo decir a ti que conforme nos alejamos del ecuador, la velocidad de rotación disminuye. Conforme nos alejamos del ecuador, la velocidad de rotación disminuye, porque va desde 28 kilómetros por minuto en el ecuador hasta casi cero en los polos. ¿Sí? A mayor latitud, menor velocidad de rotación. A mayor latitud, menor velocidad de rotación. Nosotros ahorita nos estamos moviendo junto con el planeta Tierra, está rotando. Pero ¿por qué no sentimos esa rotación? Porque es independiente en cada paralelo, pero sobre todo es constante. Sí, la velocidad de rotación es constante en un paralelo. En paralelos diferentes, ¿sí? Es diferente. Tiene otra velocidad, ¿sí? Tiene otra velocidad. Pero en términos general decimos que es constante. Por eso no vamos a sentir la velocidad de rotación. Por eso no la sentimos. Nos sentimos que ahorita prácticamente nos estamos desplazando a promedio de unos 22, 23 kilómetros por minuto. Esa es la velocidad que en promedio que se desplaza Lima. ¿Sí? Muy bien. Ahora, si la velocidad fuera más rápida, por ejemplo, si fuera el doble, 56 kilómetros por minuto, ¿sí? El día duraría la mitad, por ejemplo. ¿Sí? El día duraría la mitad, duraría solamente 12 horas. ¿Te gustaría que el día dure solamente 12 horas? Si tú me dices que sí, yo te preguntaría, ¿cuántas horas vas a dormir al día? ¿Cuántas horas pasarías en el tráfico? ¿Sí? ¿Cuánto si el día duraría la mitad? Tendríamos una semana de 10, 12 días, 14 días. ¿Sí? Irías, por ejemplo, 12 días a la universidad. ¿Sí? Sería diferente. ¿Sí? Muy bien. Pero adicionalmente de la velocidad, tenemos la duración. Díganme ustedes, ¿sí? ¿Cuánto dura un día? No me digas 24 horas porque me meto por el laptop y ahora botadas. Dime, ¿cuánto es la velocidad de duración? ¿Cuánto dura un día? Lógicamente no es 24 horas. ¿Cuánto dura un día? Yo sé que tú lo sabes, teóricamente, lo estoy leyendo, allá, muy bien, 12 patadas, ¿no? A ver, 23 horas, no vi más, no pude ver más. No pude ver más. ¿Cuánto dura un día? Vamos, te cuento. A ver, te leo, por ahí mis 23 horas, está. 23 horas, ¿qué más? 56 minutos con 4 segundos. Eso es lo que dura un día, ¿verdad? 23 horas, 56 minutos con 4 segundazos. Eso dura un día, ¿sí? Esa es la duración de un día en el espacio. Un día en el espacio. Cuando hablamos de la rotación, tenemos, por ejemplo, 3 días, 3 tipos de días. Tienes el día civil, que es nuestro día, el día para nosotros. Para nosotros, el día civil dura 24 horas, ¿verdad? Para nosotros, el día civil dura 24 horas, ¿sí? 24 horas. Ahora, ese día civil va desde las 0 horas hasta las 24, hasta ahí, ¿sí? Hasta ahí, de 0 a 24 horas. El día solar comienza en el cenit de hoy, ¿hasta dónde? Hasta el cenit del día
siguiente, ¿sí? ¿Y qué es el cenit? Es cuando el sol está en su punto más alto. El día solar comienza cuando el sol está en su punto más alto y termina cuando el sol vuelve a estar en su punto más alto del día siguiente, ¿sí? Del día siguiente. Va del cenit al cenit, prácticamente del mediodía de hoy hasta el mediodía de mañana, ¿sí? Va de un día hacia otro. Ese es el día solar. Y el día sideral es el paso de una misma estrella 2 veces consecutivas sobre un mismo meridiano. Aquí tiene la Tierra, ¿sí? Aquí tiene la Tierra, y por ejemplo, aquí está una estrella. Ese trazo ahí que tú ves ahí, perpendicular, ¿sí? Ese trazo es la longitud. Es un meridiano cualquiera, ¿sí? La definición del día sideral es el paso de una misma estrella 2 veces consecutivas sobre un mismo meridiano, ¿sí? Cuando estando en un meridiano cualquiera, uno puede volver a observar la misma estrella en la misma ubicación, en la misma posición, significa que ha transcurrido un día sideral. ¿Y cuánto dura un día sideral, joven, señorita, dama, caballero público presente? Un día en el espacio. Un día sideral es un día en el espacio. ¡Allá! ¡Fácil! Entonces la duración del día sideral es 23 horas 56 minutos con 4 segundos. Eso es lo que dura. La duración de la rotación es igual a un día sideral. Un día en el espacio. Correcto. Es lo mismo, día sideral. ¿Sí? Muy bien. Y luego de ello, tenemos, por ejemplo, consecuencias, ¿sí? Consecuencias de la rotación. Tenemos la principal consecuencia, que es la sucesión de días y noches. Luego tienes a los puntos cardinales, lógicamente, norte, sur, este, oeste, etc. Tienes el movimiento aparente del sol, claro, porque nosotros lo vemos hacia el este cuando amanece, luego lo vamos viendo que va subiendo, llega a su punto más alto el mediodía, y luego se va hacia el oeste. Movimiento aparente del sol. Luego tienes una diferencia horaria. Por supuesto, todo el planeta no amanece al mismo tiempo, ¿verdad? Todo el planeta no amanece al mismo tiempo. Amanece primero hacia el este, ¿sí? Porque es el primer lugar donde se muestra el sol. Por lo tanto, en donde se muestra primero el sol, ¿sí? Ahí amanece primero. Tendrá una mayor diferencia de horas, ¿sí? Amanece primero, tiene más horas respecto a los de la izquierda. Por ejemplo, en el Perú. Vámonos de local. En el Perú, si bien es cierto, el Perú maneja una hora local, manejamos la misma hora, una hora local, pero en términos general, en términos real, en realidad existe diferencia de horas, ¿sí? El sol se muestra primero por el este, el sol se muestra por el este, por lo tanto, los lugares que estén más al este reciben primero los rayos del sol. Y en Perú, el departamento que está más al este es Madre de Dios, es el primero en amanecer. ¿Sí? Y el último de amanecer es el que está más al oeste. Es el que está más al oeste, que en el Perú será Piura. ¿Sí? Será Piura. Todos los que estén más al este son los primeros en amanecer. Los que están más al oeste son los últimos en amanecer. ¿Sí? El departamento donde hay una mayor diferencia horaria es Loreto. Es Loreto. Existe una mayor diferencia horaria. ¿Sí? Luego tienes activación del campo magnético, lógicamente la rotación activa el campo magnético, desviación de los vientos y las corrientes marinas por el efecto de Coriolis, o la fuerza de Coriolis, si te hace feliz. ¿Sí? Y para ir terminando con esa parte, precisamente veamos acá. Primero esta parte de acá. ¿Sí? Acá tienes, por ejemplo, los puntos cardinales, norte, sur, este y oeste. A ver, he ido colocando, porque nosotros sabemos que tenemos 3 maneras para ir denominando cada uno de estos puntos cardinales. ¿Sí? Por ejemplo, si tú no le dices norte, le puedes decir boreal. Y si no quieres decirle boreal, le puedes decir septentrional. ¿Sí? Norte, boreal o septentrional. Son las 3 maneras como le vas a denominar. ¿Sí? Es lo mismo. Es lo mismo. Al sur, si tú no le dices austral, le puedes decir sur. Y si no le quieres decir sur, le puedes decir meridional. Esto de aquí, aunque parezca mentira, es tan sencillo, es sencillo en realidad, ¿sí? Pero viene bastante, ¿sí? Viene bastante, sobre todo cuando hablamos de geodesia, ¿sí? Cuando hagamos líneas, círculos imaginarios, más hablamos así. Más hablamos boreal, más hablamos austral, etc. Por eso tienes que recordar, por eso te lo estoy colocando, ¿sí? Yo sé que tú lo sabes, ¿sí? Pero estamos reforzando, ¿sí? Por ejemplo, el oeste. Si tú no le dices oeste,
¿sí? Le puede decir occidente. Y si tampoco le quieres decir occidente, le puede decir poniente, ¿sí? Oeste, occidente o poniente, es lo mismo. Al este, si no le dices este, dices oriente, o si no, le puedes decir levante. Ahí tienes, ¿sí? Ahí tienes como le puedes denominar a cada uno de los puntos cardinales, ¿sí? Lógicamente, la abreviatura de oeste no es el 0. La abreviatura de oeste tiene que ser sí o sí la W, ¿sí? Por west, en inglés. Se coloca la W para no confundirla con un 0. Por eso. Luego tienes, por ejemplo, hay, aparte de los puntos cardinales, tienes puntos subcolaterales, como por ejemplo, tienes el noreste, tienes el sureste, tienes el noroeste, tienes el suroeste, y así sucesivamente hasta llegar a alcanzar lo que nosotros conocemos como la rosa de los vientos, que tiene 32 puntos, ¿sí? Tiene 32 puntos de ubicación por coordenadas, la famosa rosa de los vientos. Y luego por aquí tiene precisamente la diferencia horaria, ¿sí? Los países que están a la derecha son los países que amanecen primero, tienen mayor cantidad de horas respecto a los países que están a la izquierda, que toma siempre como referencia el meridiano base, meridiano de Greenwich, ¿sí? El meridiano de Greenwich. Muy bien. Al Perú, por ejemplo, le corresponde el uso horario -5. Aquí tienes tú todos los países que tienen la misma hora que el Perú, ¿sí? Y para ir finiquitando tienes el famoso efecto o fuerza de Coriolis, ¿sí? El efecto de fuerza de Coriolis es ese cambio aparente de la dirección del viento por efecto de la rotación de la Tierra, ¿sí? Por efecto de la rotación de la Tierra. No es que en realidad exista no es que en realidad, digamos, lo empuje hacia otro lado, ¿sí? Sino que por la rotación del planeta se genera esa impresión. Hay un desviamiento, sí, pero no es tanto como un empuje, es por esa caída inercial que tienen los cuerpos, ¿sí? Esa caída inercial, y por el movimiento de rotación de la Tierra hace ese efecto de desviación. Todos los cuerpos que están en el norte, ¿sí? La desviación se da hacia la derecha. Todos los que están en el hemisferio sur, esa desviación se da hacia la izquierda, ¿sí? Eso es por el efecto de Coriolis. Muy bien, pasamos a las preguntas. Comenzamos con la demanda. Las preguntas. Primera pregunta, dice, la Tierra presenta dos movimientos principales. Luego dice, el movimiento de rotación se caracteriza por realizarse en torno a su eje polar, ¿sí? Indique qué alternativa es incorrecta sobre otras características de la rotación. Es decir, nos está preguntando de esas alternativas, ¿qué es lo incorrecto? ¿Cuál es la alternativa incorrecta? A ver. Veamos, 1B, me dicen por ahí, tiene dirección antihoraria vista desde el polo norte. A ver, sentido de la rotación. La rotación vista desde el norte tiene un sentido antihorario. Sí, sí tiene un sentido antihorario, sí es. ¿Por qué no te fijas en la alternativa D? ¿Qué dice la alternativa D? Tiene una velocidad de 28 kilómetros por hora. Falso, es por minuto. Es por minuto. ¿Qué es lo que te hace dudar? Que aquí han colocado tiene una dirección antihoraria. Lo correcto, sí hay que ser honesto, hubiera sido que hubieran colocado tiene un sentido antihorario. Ahí sí ya no te hubiera ocasionado dudas. ¿Sí? No te hubiera ocasionado dudas. ¿Sí? Muy bien. Pregunta número 2. Entonces, 1 dedito. Pregunta 2. Señala el enunciado que no es una consecuencia de la rotación. Señala el enunciado que no es, Manan Pau Pau, no es una consecuencia de la rotación. A ver, la sucesión de días y noches, sí lo es. El ensanchamiento ecuatorial, sí, sí lo es. La mayor duración del día en verano, falso. Casa. La mayor duración del día en verano, eso es por las estaciones. Y las estaciones están en base a la traslación. Falsaza, cita. Pregunta 3. Según la rotación, ¿cuál de los siguientes países amanece último? Allá. Para que amanezca último, tiene que estar más al occidente, más al oeste. De esos países, ¿quién está más al oeste?
de esos países, ¿quién está más al oeste? Más al oeste no es Japón, no es Inglaterra, no es Brasil, ya solamente queda Ecuador. 3 deditos, Ecuador. Pregunta 4, dice, en un caso imaginario que la rotación terrestre se efectuara en dirección opuesta, ¿sí? En dirección opuesta a la que tiene, ¿cuál de las alternativas corresponde a una de las consecuencias que se produciría? A ver, si la rotación tuviera una inversa, ¿sí? Se invierte, ¿qué ocurriría? Menor duración del día no tiene nada que ver, porque me dice solamente opuesta, no me dice que aumenta su velocidad. Luego, mayor ensanchamiento ecuatorial tampoco, porque no aumenta la velocidad. Cambio en la dirección de las corrientes marinas. Correcto, cambio en la dirección de las corrientes marinas. ¿Sí? Sería hacia el otro lugar. En vez de ir en el norte a la derecha y el otro a la izquierda, sería en viceversa. Perfecto. 4 deditos. 4 deditos. Pregunta 5. Un grupo de estudiantes observan un mapa. Correcto, efectos Coriolis. Un grupo de estudiantes observan un mapa de las corrientes marinas y se percatan de que la corriente peruana se dirige hacia la línea ecuatorial, pero sin llegar exactamente a él, por desviarse a su izquierda y además curvando su trayectoria. Los estudiantes decidieron investigar la causa de este cambio de trayectoria y encontraron que es la 5, que es casita, excelente, el efecto de Coriolis, excelente, muy bien, molto bene. Pregunta 6, dice precisamente, el efecto Coriolis implica la desviación de vientos y corrientes marinas en diferentes direcciones según el hemisferio en el que se encuentre. Así los anticiclones en el sur. ¿Ya? Así los anticiclones en el sur. 6. Así los anticiclones en el sur. ¿Qué tipo de sentido tiene? En este caso, ¿sí? Los anticiclones tienen un sentido antihorario. ¿Sí? Cuando veamos, casita, cuando veamos tiempo y clima, ahí se ve de lleno toda esa parte. ¿Sí? No te preocupes. ¿Sí? Pasamos ahora a pregunta demanda número 7. La duración de la rotación terrestre, que se conoce como día sideral, porque un día sideral es un día en el espacio, ¿sí? Corresponde a, y considerando su dirección, amanece primero por él. Ya está. Pregunta 7. ¿Cuánto duraba un día sideral? Es decir, ¿cuánto dura un día normal? Es 23 horas 56 minutos con 4 segundos. Por lo tanto, es la A o la B. Pero me dice, su dirección amanece primero por él, ¿verdad? Clave, 7 besitos. Muy bien. Por ahí, 8. Por ahí me pareció que respondieron. 7 besos, 8. Por ahí vi que alguien escribió 8 o vi mal. A ver, 8 casitas me dicen. Considerando el sentido de rotación terrestre, ¿en qué lugar del Perú amanece primero? Primero amanece por Madre de Dios, pero de las alternativas, es correcto tu respuesta, Ricardo, casita. Sí, en este caso, Loreto. De esas alternativas, primero amanece por Loreto. Perfecto. Pregunta 9. Muy bien. En una excursión, un estudiante sentado en la playa frente al mar de Ancón. Mira, ese es el contexto. Estás sentado mirando al mar, en Ancón, mirando al mar. ¿Sí? Ese señor, ese joven, aprecia que su sombra se proyecta a la espalda. La sombra está a la espalda, por lo tanto, está mirando al mar y el sol le cae de lleno. Esta condición estaría representando ¿qué? ¿Qué estaría representando ese momento cuando él está mirando al mar, está mirando el Océano Pacífico, el sol le cae de lleno y hay sombra a su atrás? ¿Qué estaría representando? ¿Es mediodía? No, porque si fuera mediodía prácticamente no hubiera sombra. Dedo, ¿el sol está en el cenit? No, cenit es mediodía, es lo mismo. ¿Es de mañana antes de las 12? No. Es después del mediodía. Besito, recuerda que el sol deja de mostrarse por el oeste, ¿sí? Y cuando tú estás mirando al mar de Ancón, el Océano Pacífico, está al oeste precisamente, ¿sí? Busca relacionar, está hacia el oeste y el sol también está en ese momento, porque mientras él está mirando el mar, el sol está cayendo en su rostro, ¿sí? Perfecto, entonces, 9 besitos. Pregunta 10. Como el movimiento de rotación es constante, se genera una fuerza centrífuga responsable de achatar la zona del eje de la Tierra y ensanchar la zona del Ecuador. Debido al movimiento, el planeta tiene forma. Debido a ese movimiento, el planeta tiene una forma. Si solo fuera por la rotación,
tendríamos una forma de esferoide. ¿Sí? Solo esferoide. 10 casitas. Si solo fuera por la rotación, teníamos una forma de esferoide. ¿Sí? Pero ¿quién lo va a contrarrestar? La fuerza de gravedad. ¿Sí? Luego, pregunta 1 de la práctica número 2. Dice, la velocidad de rotación terrestre varía según la zona del planeta donde se calcule. ¿Sí? En el Ecuador, la pregunta es, a medida que nos alejamos del Ecuador hacia los polos, ¿qué se cumple respecto a la velocidad? Te lo dije, ¿sí? Conforme nos alejábamos del Ecuador hasta llegar a los polos, ¿sí? La velocidad va disminuyendo, por lo tanto, clave avioncito, la velocidad es menor, correcto, 1, avión. 2, de acuerdo con el movimiento rotación, ¿qué es lo que podemos afirmar? De acuerdo con la rotación, ¿sí? España amanece antes que Perú, ¿falso o mentira? ¿Qué dicen ustedes? ¿España amanece antes que Perú? ¿España tiene más horas que Perú? ¿Verdad? Verdadero. Por lo tanto, 2, avioncito. No necesito leer más. 2, avioncito. Pregunta 3. En el caso hipotético de que si el tiempo del movimiento de rotación durara 12 horas, es decir, la mitad, ¿sí? Imaginémonos que es la mitad. Si la rotación durara la mitad, ¿sí? Se sobreentiende que sería el doble de rápida, ¿verdad? Si dura la mitad, se sobreentiende que es el doble de rápida. Por lo tanto, ¿los días y las noches tendrían más duración? Falso, falso. ¿Sí? Luego, ¿se observaría mayor ensanchamiento ecuatorial? Claro, mayor ensanchamiento porque la velocidad de rotación sería mucho mayor. Perfecto, 3 besitos. Pregunta 4. En un caso imaginario de que la Tierra tuviera rotación retrógrada, ¿sí? Rotación retrógrada, ¿qué departamento amanecería último? Si tuviera una rotación retrógrada, ¿sí? ¿Qué departamento amanecería último? Perfecto, excelente. De los que estamos aquí, Madre de Dios. ¿Sí? Recuerda que en la actualidad, rotación normal, el primero en amanecer es Madre de Dios, el último es Piura. Pero si fuera retrógrada, sería al revés. Primero Piura, último Madre de Dios. ¿Sí? Perfecto. Pregunta 5. El denominado efecto de Coriolis, ¿qué es lo que genera? Fácil, fácil. Clave, 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 clave de casita. Que los vientos y las corrientes marinas desvíen su trayectoria. Y la pregunta 6. ¿Cuál de los siguientes fenómenos es una consecuencia de la rotación? Está fácil, ya lo vistes, ya lo vistes, ya lo vistes, correcto, el dedo, perfecto, perfecto. Siguiente pregunta, te he colocado 5 preguntitas más. Dice, con el movimiento de rotación se genera una fuerza que ensancha nuestro planeta en la zona del Ecuador. ¿Sí? ¿Qué tipo de fuerza genera la rotación? ¿Qué tipo de fuerza genera la rotación? Pregunta 17. ¿Qué tipo de fuerza genera la rotación? Si la gravedad genera una fuerza centrípeta hacia adentro, ¿qué genera la rotación? Centrífuga, correcto. Clave, avioncito. Pregunta 18. El movimiento rotacional terrestre no se percibe debido a... ¿Por qué no sentimos que nos estamos moviendo junto con nuestro planeta? ¿Por qué no lo sentimos? ¿Por qué no lo sientes? ¿Sí? Por el enano. Perfecto, porque tiene una velocidad constante. Constante. Perfecto. Pregunta 19. Dice, el sentido de rotación de nuestro planeta, visto desde la ciudad de Oslo, es... Mira, estoy poniendo una condición. El sentido de rotación de la Tierra, sentido, visto desde Oslo. ¿Sí? Si no sabes dónde queda Oslo, queda en Noruega. Ya, diciéndote que es Noruega, ya sabes en qué continente está. Y si ya sabes en qué continente está, dime la respuesta. Noruega está en Europa y Europa está al norte. Por lo tanto, sentido de rotación de la Tierra desde el norte es antihorario. Para el sur es horario. Para el norte es antihorario. 19, dedito. Pregunta 20. ¿En cuál de los siguientes lugares la velocidad de rotación terrestre presenta una menor velocidad? ¿En cuál de los siguientes lugares la velocidad de rotación terrestre presenta una menor velocidad? Si es menor velocidad, tiene que tener mayor latitud, más cerca a los polos. Por lo tanto, perfecto, Alaska. Alaska, besito. Muy bien.
Última pregunta, examen de admisión de la villa. Dice, la velocidad de la Tierra en rotación es de, fácil, velocidad de Tierra en rotación, toman como referencia el máximo valor que es en el Ecuador, 28 kilómetros por minuto. Muy bien, excelente. Listo, joven señorita, dama, caballero público presente. Un gusto haber estado con ustedes. Te voy a compartir este PPT. Déjame guardarlo un segundito, por favor. Voy a dejar de compartir pantalla para poder guardarlo, ¿sí? Te lo voy a enviar al chat, ¿sí? Espérame unos segunditos. ¿Dónde estás? Aquí estás. Sí, la Tierra. Muy bien. Guardando, compartir, compartir. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás?